Hola gente, sean bienvenidos a esta serie de tutoriales de capítulos especiales de la mecánica cuántica. Hoy, en el capítulo de sistemas cuánticos compuestos, vamos a considerar mediciones sobre uno de los subsistemas del sistema global, donde veremos cómo, dependiendo del estado inicial del sistema global, estas mediciones podrían afectar o no a las otras partes del sistema compuesto. Así que los invito a que se queden y que por favor continúen aprendiendo. Bien, antes de estudiar la medida en un sistema cuántico compuesto, es necesario que hagamos una revisión sobre el proceso de medida en un único sistema cuántico. Entonces, para empezar, vamos a suponer que tenemos nuestro sistema preparado en el estado cuántico psi y estamos interesados en un cierto observable que denominaremos con A. Como sabemos de la mecánica cuántica, los observables tienen asociados operadores hermíticos y estos operadores obedecen a una ecuación de valores propios. Entonces, supongamos que el operador asociado a este observable es el operador A y este obedece a esta ecuación de valores propios. Bien, en esta ecuación de valores propios, los valores propios, como el operador A es hermítico, son reales y además pues, son los posibles resultados de la medición. Entonces, coloquemos aquí que el conjunto de valores A sub n son los posibles resultados en la medición. Y el conjunto de vectores propios son los posibles estados en los que colapsaría el sistema. A estos estados se les conoce como estados postmedición. Cada resultado en una medición tiene asociado una probabilidad. Esta probabilidad viene también definida en uno de los postulados de la mecánica cuántica y es equivalente, esto voy a anotarlo, esta es la probabilidad de obtener el resultado A sub n. Y eso es equivalente a tener el módulo al cuadrado del producto interno entre el ket final que resulta de la medición y el estado inicial, que es la información que yo tengo al principio, en el estado en que se encuentra preparado nuestro sistema cuántico. En todo esto, módulo al cuadrado. Esta expresión la podemos todavía escribir en términos del operador proyección, que como veremos más adelante va a resultar más cómodo trabajar en términos del operador de proyección. Entonces vamos a escribir este módulo al cuadrado. Sabemos que es el complejo conjugado de este producto interno multiplicado por el mismo producto interno. Bien, aquí podemos aplicar aquella propiedad del complejo conjugado invirtiendo el orden, o sea, este ket psi se transforma en un bra y este bra se transforma en el ket A sub n. Entonces esto completo pues es de esta forma, donde aquí este señor es lo que se conoce como el operador proyección. Por lo tanto, pues aquí simplemente escribimos de esta forma. Bien, entonces esta es la forma de calcular la probabilidad utilizando el operador proyección. Vale, proyección porque me proyecta el estado psi inicial, como ven aquí, al estado A sub n. Correcto. Bien, puede suceder que nuestro resultado o nuestra medición sea degenerada. Es decir, que el valor propio que estamos obteniendo como resultado tenga asociados varios estados propios. A eso se le conoce como degeneramiento. Entonces, por decir algo, tengo mi resultado A sub n, pero es posible que tenga este estado es posible que este resultado tenga asociado
tres estados. Voy aquí a denotarlos por un superíndice. Vamos a cambiar de notación. Un momento. Voy a colocar aquí el mismo a su n, porque es el ket propio asociado, es un ket asociado a este valor propio, pero vamos a indicar aquí con un superíndice que este es un estado que es diferente de este otro estado y este otro estado. Entonces, son los ket asociados al valor propio a su n, pero son diferentes. Entonces, con esa diferencia la hacemos con el superíndice 1, 2, 3. Ahora bien, ¿cómo nosotros calculamos la probabilidad cuando tenemos esta situación? Es sencillo. Nosotros lo que tenemos que hacer es proyectar este estado inicial, que es el estado sí, en cada uno de los estados asociados al valor propio degenerado. Es decir, la probabilidad cuando hay degeneramiento de encontrar ese valor propio, ese resultado que es degenerado, es proyectando nuestro ket inicial en cada uno de estos estados. Es decir, nosotros podemos hacer lo siguiente: sumamos el siguiente y eso es lo que obtenemos. Esto lo podemos simplificar un poco más si queremos. Pues aquí nosotros vemos que lo que tenemos es lo siguiente. Y claro, esto, como vemos aquí, está rotulando el superíndice. Entonces esto lo podríamos abreviar mucho más si quisiéramos a través de una sumatoria. Entonces podemos escribir de esta forma, ¿verdad? Sumatoria de un i hasta el grado de degeneramiento, que en este caso es 3, pero vamos a poner simplemente G sub n, indicando que es el grado de degeneramiento, que para este caso en específico sería 3. Sin embargo, lo voy a dejar así para cualquier número. Y aquí tendríamos a sub n y acá cerramos con el estado sí. O sea, vamos a escribirlo así mejor. Entonces vemos aquí que este sería nuestro resultado de la probabilidad en caso de que tengamos valores propios degenerados. Y pues esto lo expresamos en términos del operador de proyección. Este de aquí, este es ahora el operador de proyección. Entonces vemos que solo cambia con una sumatoria, pues debido al grado de degeneramiento que hay asociado a ese valor propio. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el estado final? Pues sabemos que en el caso en que no hay degeneramiento, al valor propio a sub n, pues le corresponde su estado a sub n, su ket a sub n. Acá en este caso que tenemos acá, el estado final será una combinación lineal de estos estados, que por supuesto son ortonormales entre sí. Pues no lo había dicho antes, disculpen por eso. Pero sea el caso que fuere, ya sea en que haya degeneramiento o no, el estado final o el estado post medición, yo lo puedo escribir, voy a escribirlo si', lo puedo escribir de esta forma en términos del operador de proyección. Aquí tenemos el estado inicial y esto dividido por la raíz de esta cantidad, ¿vale? Que es la probabilidad de obtener el resultado a sub n. Entonces, noten que esto es válido tanto para la situación en que hay o no hay degeneramiento. Lo único que cambiaría es la forma de P. En el caso en que hay degeneramiento, pues aparece esta sumatoria aquí y entonces obviamente tendré una combinación lineal de estados. Y en el caso en que no haya degeneramiento, pues esa sumatoria ya no existe y el operador proyección es de esta forma aquí. Entonces se hacen las simplificaciones adecuadas y se obtiene otra vez el estado a sub n. En fin, esta es la expresión más general
para el caso en que ya sea con degeneramiento o sin degeneramiento. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí en resumen? Para el proceso de medición en un sistema cuántico tenemos la definición de probabilidad, que es esta o esta, la diferencia estará en la forma del operador proyección, y que, es decir, que habrá sumatorio o no habrá, y el estado final del sistema cuando se ha hecho la medida. Bien, entonces ahora sí vámonos a lo que nos interesa, que es obtener información del sistema, pero cuando este ya no es el sistema global, sino es una parte apenas del sistema. Y la información que yo conozco es la información del sistema global. Bien, aquí está faltando el subíndice n. Bien, entonces, volviendo a nuestro sistema de interés, que es el sistema cuántico compuesto, pues consideremos la siguiente situación. Bien, en esta nueva situación, el sistema global va a estar caracterizado en el estado gamma, por ejemplo. Y en ese caso, todo lo que hemos hablado hace un momento aplicaría perfectamente para el sistema total. Sin embargo, nosotros, en este caso, estamos interesados en una de las partes del sistema global. Es decir, podríamos centrarnos en el sistema o subsistema S1 y obtener información de él a partir del estado del sistema global. Porque recordemos que gamma representa el estado del sistema total y por lo tanto contiene información tanto del sistema S1 como del sistema S2. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo es que obtenemos información de S1 a partir del estado gamma, que representa el estado del sistema en general, del sistema global? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir una base en cada uno de los subsistemas. Por ejemplo, para el sistema S1, ¿qué tenemos? Ahí es donde está nuestro interés y digamos que vamos a medir un observable y como sabemos ese observable tiene asociado un operador y como ya lo dijimos antes, este operador obedece a una ecuación de valores propios. Esta ecuación vamos a tomar la misma de anteriormente como si este se tratara del sistema anterior y ese operador obedece perfectamente a esta ecuación de valores propios. Ya sabemos qué significa cada cosa acá. Y lo otro que no mencioné anteriormente es que el conjunto de vectores propios constituyen una base. Es decir, cualquier estado en el sistema S1 puede escribirse como una combinación lineal de estos vectores base. Y entonces, digámoslo aquí que esto pertenece al sistema S1 y el sistema S1 tiene un espacio de Hilbert que vamos a llamar H1. Bien, ahora pensemos en el sistema S2. En el sistema S2 no tenemos un interés en particular. No nos importa lo que suceda con el subsistema S2. Sin embargo, tenemos que definir una base ahí. Y esta base en realidad puede ser arbitraria. Yo podría tomar, digamos, la base, qué sé yo, U sub m, por decir algo. Y decir que esta pertenece al espacio de Hilbert 2. Arbitraria es cualquiera base que pertenezca al espacio de Hilbert 2. La diferencia de la escogencia de base con el sistema, en el sistema S2 con el sistema S1 es que en el sistema S1 estoy escogiendo una base en la que el operador asociado a mi observable, él es diagonal. Y eso se hace porque pues, es mucho más fácil trabajar con una matriz diagonal. Ahora bien, ya con estas dos bases definidas, yo puedo encontrar una base para el sistema global. Entonces centrémonos aquí en el sistema global. Recordemos que S es la suma de S1 más S2. Y una base aquí la puedo encontrar con el producto tensorial de las bases definidas en el espacio de Hilbert 1 con el espacio de Hilbert 2. Entonces, todos los vectores de la base asociada al espacio Hilbert 1 se multiplican tensorialmente con la base asociada al espacio de Hilbert 2. ¿Vale? Y todo ese conjunto de vectores es una base que pertenece al espacio de Hilbert
del sistema total. Recordemos que este espacio Hilbert es el producto tensorial. Y vamos de nuevo acá. Si decía que este espacio de Hilbert es el producto tensorial del espacio de Hilbert 1 con el espacio de Hilbert 2. Claro, ahora cualquier estado que pertenezca al sistema global puede ser expandido en una combinación lineal de estos vectores base. Un ejemplo de eso sería el estado gamma. Podría expresarse como una combinación lineal de los vectores bases del sistema global. Bueno, esta notación aquí vamos a escribirla de manera más simple, escribiéndola en esta forma. A sub n, coma, y aquí podemos u sub m. Vale, esto es lo mismo, solo para simplificar ese producto tensorial. Aquí entendemos que esto es el producto tensorial normal. Ahora bien, dado que nuestro interés se centra en el sistema S1, todos los operadores concernientes a este sistema pues deben ser expandidos a las dimensiones del sistema global. Esto significa, por ejemplo, que mi operador A, que es el operador asociado a mi observable de interés, pues este debe ser extendido. Eso ya lo explicamos en los videotutoriales anteriores, y esto basta simplemente con que primero llamemos esto A sub 1, indicando que es el operador extendido asociado al sistema S1, y este va a ser igual al operador definido en ese sistema, que es A producto tensorial, el operador identidad asociados al sistema S2. Y recordemos acá que ese operador identidad es equivalente a la sumatoria de los m, los u sub m, y acá nuevamente u sub m. Bien. Otro operador de interés es el operador proyección, definido en el espacio S1. Sin tantas palabras, este nuevo operador proyección yo lo debo extender al sistema global. Entonces lo definimos así y sabemos que esto es equivalente a tomar ese operador, que ya lo definimos hace un rato, multiplicado tensorialmente con el operador de identidad del sistema 2. Bien, recordemos aquí que P sub n podría tener dos formas. Así, si no hay degeneramiento, y si hay degeneramiento, pues aquí una suma y hasta el grado de degeneramiento, que podría ser 2, 3, 4, y nuevamente acá con un superíndice. Ok, en el caso de que no haya degeneramiento, pues vale, esto sencillamente se elimina esta sumatoria y pues este superíndice ya no es necesario. Y retornaríamos a esto de acá. Entonces P sub n puede ser cualquiera de estas dos situaciones, dependiendo de si en este caso no hay degeneramiento y acá sí degeneramiento. Bueno, espero que se entienda. Bueno, podemos dejar explícito enseguida el operador de proyección en el sistema global. Recordemos, lo voy a escribir así. Y esto pues sería igual a, vamos a coger el caso más general, y producto tensorial, el operador identidad asociado al sistema 2. Ya sabemos que eso es sumatoria. Aquí estoy poniendo m, aquí u sub m, u sub m. Esto lo podemos escribir de una forma más compacta, así. Y listo, aquí lo tenemos de una forma mucho más compacta. Y entonces ya tenemos definido los operadores de interés en el espacio global. Ahora quiero que noten una primera consecuencia de esto. Observemos la ecuación de valores propios del observable del operador A sub 1. Recordemos que es de nuestro interés este operador, actuando sobre uno de los que es de la base del sistema global. Entonces tendremos aquí A sub n, u sub m.
Voy a suponer en principio que no hay degeneramiento, es decir, que mi observable o el operador asociado a mi observable en el sistema S1 no es degenerado. Recordemos que este operador no es este. Este es el operador extendido de este acá en el espacio global. Bueno, entonces esto daría, como ya hemos explicado antes, me refiero a los videotutoriales anteriores, A sabemos que es A producto tensor. Entonces A va a actuar sobre su ket asociado, su ket propio, sería A sub n, y sabemos que eso da como resultado A sub n el mismo ket. Y el operador de identidad actuando sobre U sub m, pues me daría el mismo ket U sub m. Así que lo que yo voy a obtener aquí es A sub n y el mismo ket A sub n producto tensorial U sub m. Entonces lo que vemos aquí, si notan, este vector, un operador y un valor real. Esto es una ecuación de valores propios. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice que el espectro del operador A extendido es el mismo que el espectro del operador A en el espacio S1. Y este operador, ojo, los valores propios de este operador que está definido en el espacio H total son los mismos que el espectro de valores propios definidos para el operador A en el espacio de Hilbert 1. Con la diferencia de que en este espacio, si no hay degeneramiento, pues acá sí son degenerados sí o sí. O si aquí hay degeneramiento, pues el grado de degeneramiento acá sería aún mayor. Entonces, como ejemplo sencillo para que lo puedan entender mejor, imagínense que aquí no hay degeneramiento. O sea, a un único valor de A sub n le corresponde un único vector. Pero acá el caso es totalmente diferente, porque es fácil ver que U sub m puede, recuerden que estos son productos, entonces aquí tenemos A sub n que puede ser multiplicado por U1 o el mismo A sub n por U2 o el mismo A sub n por U3, dándome siempre el mismo valor A sub n. Lo que estoy diciendo es esto. Nosotros tenemos esta situación, vamos acá. Entonces, A extendido actuando sobre A sub n, U1, pues me va a dar el mismo A sub n y también A sub n U1, una ecuación de valores propios. Pero también puedo obtener que ese operador extendido actúe sobre este otro vector y este me dará el mismo valor propio, pero acá el que es distinto, ¿no? O sea, tenemos aquí dos ecuaciones de valores propios. Bueno, es la misma ecuación de valores propios con un valor propio A sub n, pero asociado a dos vectores diferentes. Y así podría seguir hasta llegar al valor de U sub m, que es lo que hemos expresado acá en esta primera ecuación. Entonces, bueno, vamos a colocarlo aquí. Así estoy diciendo entonces que A sub n tiene asociado el ket A sub n U sub 1, también tiene el ket A sub n U sub 2, y así vamos a tener un valor pues que está degenerado según la dimensión del sistema S2. Entonces, si el sistema S2, digamos, es de dimensión 4, entonces A sub n será 4 veces degenerado en el espacio global. Ya que él acá es degenerado, pues mi sistema, el sistema global, ¿no? El sistema global puede estar en varios estados a la vez, en varios de estos estados a la vez. Es decir, que el sistema va a estar en una superposición lineal de estos vectores de la base del sistema global después de la medición. Y entonces estamos haciendo la medida del observable definido en el sistema S1 y tenemos que saber cuál es la probabilidad de obtener este valor. Bueno, obtener esa probabilidad ya no es tan
complicado porque nosotros tenemos el operador proyección extendido asociado al sistema S1. Por lo tanto, esa probabilidad la calculamos de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar aquí la probabilidad, vamos a indicar aquí que estamos diciendo que esta es una probabilidad asociada con el sistema 1 y aquí indicamos que es la probabilidad de obtener el resultado A sub n, que por supuesto es un valor que me arroja un observable definido en el sistema S1. Y esto pues es igual, como ya sabemos, es el estado inicial, que es gamma. Bueno, aquí sería el operador proyección, ¿verdad? Extendido, ¿no? Porque va a actuar sobre un estado del sistema global y nuevamente gamma. Eso es todo. Esto, si sustituimos que es el operador proyección, entonces esto sencillamente va a quedar de esta forma. Y esto, como ya sabemos, por supuesto, y es así como obtenemos la probabilidad de encontrar el resultado A sub n. Estas sumatorias vienen porque sabemos que tenemos que calcular la probabilidad de obtener A por cada estado degenerado, ¿vale? Y no solo el degeneramiento asociado al sistema S1, sino también por todos los estados que hay considerados, ¿no?, de la base del sistema S2. Ahora entonces, si hemos obtenido el resultado A sub n, hemos calculado su probabilidad, cuál es el estado post-medición, cuál es el estado final después de haber realizado la medición. Entonces, como ya hemos visto, ese se calcula así. Este estado final, gracias al operador de proyección, pues es fácil de obtener. Sabemos, vamos a llamar gamma prima para indicar que es un estado posterior a la medición. Este es igual al operador proyección extendido actuando sobre el estado inicial del sistema global y dividimos por la probabilidad, la raíz de la probabilidad. Recuerden que esto es para normalizar ese estado final. Entonces aquí tenemos gamma, nuevamente el operador proyección extendido y gamma acá. Es así como calculamos el estado final. Entonces sustituimos. Bueno, este resultado puede escribirse de una manera un poco más bonita si notamos que bueno, todo esto es un número, ¿vale? Es un complejo. Bien, entonces eso nos queda de esta forma. Bien, entonces aquí ya se ve un poco mejor que lo que tenemos al final de la medición o el estado final es una combinación lineal de estos estados debido a que el espectro de nuestro observable de interés es degenerado en el espacio global. Eso ya lo habíamos mencionado. Ahora, estos coeficientes, que son amplitudes de probabilidades de que se den estos estados, en fin, sea lo que sea, de que si este coeficiente, vamos a escribirlo acá, puede expresarse como el producto de dos números, vamos a decir un coeficiente C sub n y asociado con el sistema S1 por un coeficiente asociado con el sistema S2. Si esto es así, mi estado final es un estado separable. Pero si es diferente de esto, entonces mi estado es entrelazado. De cualquier modo, eso va a depender del estado inicial en que se encontraba el sistema global. Eso me va a permitir a mí escribir esto como producto de dos coeficientes o no. Entonces veamos eso a continuación para entenderlo mucho mejor. Entonces, si el estado inicial es un producto tensorial de estados, es decir, si gamma es equivalente a tener, por ejemplo, el estado psi, y este 1 indicando que este es el estado que caracteriza el sistema 1, producto tensorial, un estado que caracterice, vamos a llamarlo phi, al sistema 2. Esto recordemos que lo podemos escribir un poco más simplificado si simplemente escribimos, voy a escribirlo así y listo.
Bueno, entonces veamos cómo nos queda el coeficiente que hemos llamado C sub n y acá el superíndice I. Esto nos quedaría así. Bueno, aquí este producto interno, como ya hemos explicado en anteriores capítulos, esto va a ser el producto interno dentro de su propio espacio. Entonces aquí tendré el producto interno A sub n con superíndice I. Producto interno solo opera con su que definido en el espacio de Hilbert 1. Y acá me queda pues U sub m, de igual modo en el denominador. Entonces, todo esto es por supuesto un número asociado con el espacio de Hilbert del sistema S1, porque todo lo que vemos aquí pues está definido en el espacio de Hilbert S1. Entonces esto es mi coeficiente Cn y esto pues como verán tiene todo que ver con el sistema S2. Así que este número es el número C sub m, que es un número complejo definido en el espacio de Hilbert del sistema S2. En este caso, pues estamos viendo que nuestro coeficiente se puede expresar como el producto de dos números. Y esto significa que el estado final, que es gamma prima, y que es igual, esto es un estado separable. Separable porque esto al final, digámoslo, yo lo puedo expresar así. Entonces tenemos que esto es gamma prima igual sumatoria de I. Me va a quedar C sub n superíndice I, el que A sub n y producto tensorial sumatoria de los M, C sub m, U sub m. ¿Bien? Y esto, pues todo esto es el estado final. Este estado no me cambia nada. Este queda, pues, es igual. Pero el estado asociado al sistema 1, pues cambió, ¿no? Aquí tendríamos un ¿qué? Un psi prima del sistema 1, producto tensor, el mismo phi asociado al sistema S2. O sea que gamma prima cambió porque el estado asociado al sistema 1 pues cambió. Este que viene siendo phi prima 1, fácilmente pues, lo vemos aquí. Él será igual al operador proyección definido en el sistema S1 por el estado inicial, que en este caso es psi1 sobre la raíz de psi1, ¿verdad? Aquí operador proyección psi1 raíz. ¿Vale? Lo que ya habíamos dicho anteriormente. Claro, si no lo puedes ver claro, voy a hacerlo de otra forma, que es aprovechando que gamma prima es equivalente al operador de proyección, ¿verdad? Definido en el espacio global extendido, ¿no? De este operador proyección, actuando sobre el estado, perdón, sería el gamma inicial y la raíz de aquí tenemos gamma, operador de proyección extendido, gamma y raíz de esto. Y esto pues es igual, hagámoslo acá. Solo voy a sustituir este P sub n producto tensor, el operador de identidad asociado al sistema 2, gamma, que es este de acá. Vale, entonces este 1 va a actuar sobre el estado phi 2
El operador identidad me refiero a actuar sobre el estado phi2 y el operador proyección pues actuará sobre el estado psi1 porque pertenecen al mismo espacio de Hilbert. Y bien, entonces todo esto es el estado psi', ¿verdad? Porque ha cambiado. Producto tensorial, esta identidad actuando sobre él es el mismo estado. Y acá pues la identidad actuando sobre este estado es el mismo estado y el producto interno entonces me daría 1. Asumiendo pues que esos estados inicialmente pues cada uno son normalizados. Así que esto de aquí, todo esto aquí, este denominador pues es simplemente 1 y el operador de identidad actuando sobre esto pues me da el mismo estado. Así que ese estado queda invariable. Entonces lo que estamos viendo aquí es que si nuestro estado global inicial es un producto tensorial de estado, el estado final será también un producto tensorial de estados. Tiene un significado físico que vamos a entender mejor si calculamos la probabilidad de obtener el resultado asociado al sistema S1 cuando este estado es un estado separable. Entonces veamos eso. Entonces sabemos que la probabilidad asociada, ¿no?, al sistema S1 cuando medimos el observable A y la probabilidad de obtener ese resultado A sub n, ya sabemos que es igual a el estado inicial gamma, el operador proyección extendido, y entonces cuando se trata de que gamma es un estado separable, entonces veamos lo que tenemos. Vale, pero todo esto, pues esto me da 1 y el resultado final es sencillamente esto de aquí. Entonces, ¿qué nos está mostrando este resultado? Pues este resultado evidentemente nos muestra que cuando yo hago una medida sobre una parte del sistema, es decir, sobre el subsistema S1, y el estado inicial es un estado separable, entonces esa probabilidad para nada depende del estado en que está preparado el sistema S2. Solo tiene que ver con el estado en que se encuentra preparado mi sistema de interés. O dicho de otra manera, cuando el estado inicial del sistema global es un estado separable, todas las predicciones concernientes al sistema en que yo tengo interés para nada van a depender del estado del otro sistema del cual no me interesa. Entonces, un producto tensorial de estados lo que me representa a mí es la justaposición de dos sistemas, uno en el estado psi, como hemos tomado aquí el ejemplo, y otro en el estado phi. Cuando el sistema global se encuentre en un estado que es el producto tensorial, se dice que los subsistemas, en este caso el sistema S1 y el sistema S2, son descorrelacionados. Es decir, que sus resultados corresponden a variables aleatorias independientes. O en otras palabras, que yo mida a una parte del sistema no afecta la otra parte del sistema. ¿Cuándo tenemos esta situación? Pues cuando tenemos separadamente los sistemas S1 y S2 y a cada uno lo preparamos en un estado cuántico. Por ejemplo, el sistema S1 lo preparamos en el estado psi1 y el sistema S2 lo preparamos en el estado phi2. Luego los unimos en un solo sistema sin interactuar. Y eso es lo que representa un estado que es el producto tensorial de dos estados. Esa es la interpretación física que se le da. Ahora, ¿qué sucede cuando mi estado inicial, gamma, ya no es un producto tensorial de estados? Es decir, esto de aquí. Cuando este es el caso, ya yo no puedo decir que tengo caracterizado a mi sistema S1 en el estado psi1 y mi sistema S2 en el estado phi2. Eso ya no lo podría hacer. Esta situación generalmente refleja correlaciones entre los subsistemas, en este caso el sistema S1 y S2. Eso significa que al medir sobre un sistema, pues estoy afectando a la otra parte del sistema global.
Así que los resultados de la medición que afectan a una parte del sistema corresponden a variables aleatorias, el cual ya no son independientes y por tanto pues son correlacionadas. Una situación como esta se presenta cuando los sistemas interactúan. Es decir, yo he podido empezar con un estado que es inicialmente separable, pero debido a la interacción entre los subsistemas, ese estado termina siendo un estado no separable o entrelazado. O sea, cualquier interacción entre los dos sistemas introduce en general correlaciones entre ellos. Entonces, la consecuencia de esto, como ya decía, es que yo no puedo caracterizar cada subsistema con un estado cuántico o con un vector de estado. En su lugar se utiliza para describir el sistema, en lugar de un vector, lo que se utiliza es un operador, y este operador se conoce como el operador densidad. Pero esto es algo que trataremos más adelante. Sin embargo, sin importar el estado inicial del sistema, o sea, si este es separable o no, yo puedo dejar al sistema 1, que es el que me interesa, sobre el que estoy haciendo mediciones, puedo dejarlo en un estado, caracterizarlo en un estado cuántico si realizo un conjunto completo de mediciones sobre ese sistema. Entonces, si nuestro operador extendido asociado al observable de nuestro interés representa, vamos a escribirlo así, es un conjunto completo de observables compatibles, el estado después de la medición, después de haber producido el resultado A sub n, puede siempre ponerse en la forma de un producto de tensores. Veamos eso. Recordemos que nuestro estado final, que es el gamma prima, ese viene dado por la aplicación del operador proyección extendido. Bueno, mejor escribámoslo en términos de la base en el sistema global. Eso nos había dado que era... Vale, realizar un conjunto completo de mediciones significa que he eliminado el degeneramiento. Entonces, esta sumatoria ya no es necesario aquí y el superíndice I tampoco. Entonces, esto quedaría de esta forma. Entonces, aquí tenemos el ket A sub n, que es el estado final después de la medición, asociado al sistema S1, producto tensorial, y llamemos a este estado acá un phi prima 2. ¿Qué es phi prima? Es todo esto de acá. Entonces, este resultado claramente nos muestra que sin importar el estado inicial, si me refiero a que si es separable o no, cuando yo hago un conjunto completo de mediciones sobre mi observable de interés, entonces el estado final siempre se colocará como un producto tensorial de estado. Entonces, si el estado inicial era un estado no separable, un estado entrelazado, lo que ha hecho el conjunto completo de mediciones sobre uno de los subsistemas, en este caso el sistema S1, es que ha borrado todas las correlaciones entre los sistemas debido a las interacciones previas. Si en el momento de la medición el sistema 2 ya está muy lejos y ya no interactúa más con el sistema S1, que es el de mi interés, entonces podemos olvidarnos por completo del sistema S2. Estamos viendo aquí que el estado del sistema S2 está dependiendo del conjunto de mediciones que se haga sobre el sistema S1. Si este es completo, el estado final es un producto tensorial y se eliminan las correlaciones. Pero si este no es un conjunto completo de mediciones, y siendo el estado inicial este de acá un estado que no es un producto tensorial de estado, el resultado entonces después de la medición puede parecer sorprendente, ya que en el momento de la medición, aun si nuestro sistema S2 se encuentra muy lejos y además ya no interactúa con el sistema S1, las mediciones que se hagan sobre el sistema S1 van a afectar al sistema S2, inclusive si ya no están interactuando. Y esta es la famosa paradoja estudiada por Einstein, Podolsky y Rosen, más conocida como la paradoja EPR. Pero esto es algo de lo que estaremos hablando mucho más adelante. Entonces aquí, como para hacer un breve resumen, cuando el sistema se encuentra en un estado inicial que no es un producto tensorial de estado, uno
puede uno asumir que hay correlaciones, generalmente van a haber correlaciones entre los dos subsistemas. Dos, que si yo hago un conjunto completo de mediciones sobre el sistema en que estoy interesado, entonces esas correlaciones son eliminadas y por tanto no van a afectar al sistema S2. Esto ocurre aun cuando el estado inicial sea no separable. Pero si no es así, si no hay un conjunto completo de mediciones, o sea, en mi sistema S2 siempre va a depender de lo que se haga sobre del conjunto de mediciones que se hagan sobre el sistema S1. Y eso afectaría al sistema S2 aun cuando ya no estén interactuando. Recordemos que hemos dicho que las correlaciones aparecen cuando hay interacción. Esto es lo que parece sorprendente, que aparezcan estas correlaciones aun cuando ya no haya interacción. Bien, entonces de momento vamos a dejar hasta aquí. Queda pendiente un ejemplo de aplicación para pues entender toda esta herramienta que hemos brindado aquí. Dejemos hasta aquí. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo hasta una próxima.